Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. El día 14 de abril del año 1561 ocurrió algo absolutamente increíble en la ciudad de Nuremberg, en Alemania, que tiene mucho que ver con el fenómeno ovni. Fue retratado de diversas maneras por lo que eran los periódicos de aquel entonces, y bueno, pues se veían lo que eran objetos voladores no identificados que a día de hoy se siguen viendo. Estamos hablando del fenómeno Ebany, que son esos cilindros de los cuales salen esferas completamente independientes y que de hecho llegan a hacer torsiones entre sí, y también se observaba lo que pues prácticamente era poco menos que una batalla impresionante sobre aquella ciudad, una batalla que llegó a crear una gran temperatura, la cual produjo que la gente se tuviese que meter incluso debajo de lo que era sus casas, bajo tierra, ¿no? Y que sí que ha sido identificado con algún tipo de halo solar, pero el problema es que había otro objeto volador no identificado que tenía como una especie de forma de flecha, como si hubiese aparecido de pronto, como si el artista hubiese tratado de hacer un efecto de movimiento, un movimiento además muy sutil, y que aparece en lo que era uno de los periódicos. No en todos, en prácticamente todos se observan esas esferas de diferentes colores, que parece que están realizando interacciones entre sí. Pero ¿por qué en aquel periódico aparecía esa especie de punta de flecha que estaba siendo inmensa, por cierto, como mínimo más de 200, 300, 400 metros de longitud encima de la ciudad germana? Bueno, pues hoy vamos a verlo, porque además de que esto ya ha aparecido en alguna ocasión y lo he comentado en este vuestro canal, es que resulta que hay otro incidente que ocurrió en España y que es exactamente lo mismo que ocurrió en Alemania. Lo que pasa es que en el siglo XX, y es más que curioso porque pasó durante muy poco tiempo. Es posible que el artista tratase con esa punta de flecha de hacer lo que sería una forma de movimiento de velocidad. A eso me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque fue visto y no visto. Apareció, se plantó sobre la ciudad y desapareció en poco menos de un minuto. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, porque hoy tengo un incidente para todos vosotros que ocurrió en España y que me reportó un telespectador, y que es poco menos que fascinante a nivel ufológico. Así que bueno, vamos a ver la comunicación. Este es el email que me mandó el telespectador, que dice lo siguiente: buenas tardes, Vicente. Mi nombre es, no lo puedo decir por cuestiones de intimidad, y me gustaría comentarte un caso ovni. No sé explicarlo de otra manera,
y me gustaría también saber tu opinión y la de tus telespectadores. Mira, yo vivo en un pueblecito pequeño de Ciudad Real, de España, todo muy llano, con montes, pero montes no muy grandes, y esto pues me ocurrió hace unos 3 años. He hablado del siglo XX, este email creo que lo recibí en el año 2018 más o menos, o sea que esto debió de pasar en el año 2015, con lo cual estamos hablando de un incidente bastante reciente. Y bueno, pues me dice, era una experiencia que fue impresionante, nos dejó atónitos a mí y a la persona con la que estaba yo en aquellos momentos. Era un día muy soleado de invierno, principios de febrero, creo recordar, sin ninguna nube en el horizonte, lo podíamos ver todo perfectamente. Y bueno, pues yo, como todos los días, después de llegar del instituto, pues serían las 4 de la tarde, pues yo quedaba con mi mejor amigo, pues a dar una vueltecilla, a jugar al fútbol. No, pero el tema es que ese día, justo, pues nos fuimos a un parque al final del pueblo, donde hay dos montes muy cercanos, a comer unas pipas, a estar ahí en un banquito, ¿no? Y a disfrutar sobre todo del sol de invierno, porque la verdad es que hacía bastante frío. Entonces, mira, te cuento, porque después de estar allí un buen rato, mi amigo, que estaba sentado a mi lado, empezó a decir, mira, mira, ¿qué es eso de ahí? Y fue darme la vuelta yo, un poco. No me lo podía ni creer, Vicente. Era lo imposible, pero estaba ahí. Y desde luego no era un avión, ni era un helicóptero, ni era nada de, ni un globo, ni nada de nada que haya podido ver yo en mi vida o hubiese podido ver yo en lo que es mi existencia. Detrás del monte empecé a observar cómo iba saliendo algo muy extraño, pero a la vez muy sorprendente. Era un objeto grandísimo, inmenso de grande, me diría como mínimo unos 200 metros de largo, negro. Ahí está una de las primeras claves en su relación con el fenómeno que ocurrió en Nuremberg. Negro, pues alargado, oscuro, pero sobre todo era alargado, pero a la vez era muy fino, muy fino. Era exactamente lo que se ve perfectamente en aquel periódico de Alemania. Dice, bueno, empezó a volar, bueno, más que a volar, estaba como levitando encima de los montes, de la montañada, de las montañas, y estaba pues desplazándose, avanzando hacia la montaña de delante. Pero su altura era bajísima, casi a ras de la vegetación. Bueno, aquí estamos viendo cómo es cierto que lo que ocurrió en Nuremberg sí que está por encima de las casas, pero es que está demasiado bajo. Y es una descripción muy similar a lo que me está exponiendo el testigo. Y me dice, mi amigo y yo nos quedamos sin palabras. Yo nunca había creído en cosas así. Y en ese momento, pues, nos mirábamos
Sí, 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 está ahí. Y a mí me entró miedo y yo noté que a él también. No, no sabía yo que podía ser aquella cosa, él tampoco, pero sin ninguna duda teníamos claro que no era mm, algo que hubiese podido ser manufacturado por obra humana. Era demasiado fino, era demasiado grande, volaba demasiado perfecto. Tenía una arquitectura que era pues prácticamente pues geométricamente perfecta. No sabemos cómo explicarlo, pero lo estábamos observando de forma nítida, fino, negro. Bueno, como te digo, pues yo ahí estaba observándolo y el ovni pues avanzó montaña adelante, levitando sobre ella, casi tocando la vegetación, hasta que después de unos pocos segundos, pues empezó como otra vez a desaparecer por detrás de la montaña, igual que había salido por el lado norte, sin hacer ruido. Todo sin hacer ruido. Una de las claves siempre de los avistamientos de los ovnis es que pues se produce una campana de irrealidad que ellos están viviendo en ese mismo instante de su vida. Y con con aquel vuelo hasta que de pronto se desvaneció, desapareció. No supimos saber si había salido por el otro lado de la montaña o directamente es que se había desaparecido de pronto. La verdad, no comprendo cómo solo mi amigo y yo pudimos ver ese objeto. Cierto es que fue rapidísimo. Todo lo que nos pasó fue, pues, súper veloz. Porque es cierto, estaba levitando, pero es que era demasiado grande. Y entonces, dar la vuelta a la montaña le costó poquísimo. Y pensamos que, bueno, con lo grande que era aquello, pues alguien más lo tuvo que ver en el pueblo, pero después de aquello, mi amigo y yo, que no nos lo creíamos, pues sí que vimos que lo que nos había pasado era verdad. Y bueno, pues yo lo observé como cualquier otra cosa que exista en la realidad en cualquier momento, ¿no? Y además es que tenía un testigo, era mi colega que estaba a mi lado, igual que yo. En esa zona escarpada de laderas y de donde salió aquel objeto volador no identificado, pues sí que te tengo que contar que es una zona volcánica. Y he visto en algunos vídeos, programas de los cuales has hablado, sitios especializados, que hay casos de ovni que, mira Vicente, que hemos visto que aumentan cerca de zonas de volcanes, tipo, pues como por ejemplo lo que ocurre en el volcán de la capital de México, México DF, a ver si soy capaz de decirlo bien, que es Popocatépetl o Popocatépetl. La verdad es que nunca jamás sabré decirlo en condiciones, pero ellos lo identificaron al respecto de qué, pues de ese tipo de objeto volador no identificado que es alargado, cilíndrico y que se introduce dentro de lo que es la boca del volcán. Dice,
mira, Vicente, me gustaría que compartieses mi experiencia en tu programa, si eres tan amable, y explicar así un poco más a fondo el tema ovni en zonas volcánicas y en volcanes. Muy bien. Gracias por atenderme, sigue así con tu programa, que tengas mucha salud y un abrazo muy grande. Un abrazo también muy grande de mi parte y muchas gracias por el tema de la salud. Y ahora queda mi investigación, que realmente es apasionante. Trataré de encontrar un experto, estoy detrás de ello, si mi salud me lo permite, para hablar del tema, ¿no? Porque resulta que he visto en México sobre todo, podría ser en otros lugares como por ejemplo Islandia, que también es una zona completamente volcánica, pero sobre todo en México, en donde se produce una pues un choque de placas tectónicas, que sí que hay una actividad impresionante al respecto de ese volcán, de esa capital. Y además es que no solamente son los cilíndricos, los cuales se les llama el fenómeno Ebany, entidades biológicas aéreas no identificadas, básicamente porque salen esferas por lo que serían sus bocas superiores e inferiores, son capaces de, como decía, moverse, torsionarse, a poner diferentes formas y tener una iluminación propia, lo que los distingue claramente al respecto de que puedan ser pues guirnaldas de estas de globos que uno podría pensar que de una feria pues se podría lanzar, o de un estadio de fútbol. Yo soy bastante futbolero y me gusta mucho fijarme en ese tema de los globos, y no he visto nada igual al fenómeno Ebany de México. Son una especie de entidades o una serie de objetos voladores no identificados que son capaces de mezclarse entre sí y que parece que están fusionándose y separándose con un claro objetivo: el hecho de intercambiarse energía. Los he visto de diferentes colores, los he visto pues expulsando esferas por arriba, por abajo, pero lo que tenemos aquí, claro, ¿por qué el tema de los volcanes? Muy interesante. Podría ser el tema de las placas tectónicas, o podría ser también el tema de la composición de la lava. Como químico he tratado de mirar lo que sería cuáles son los componentes químicos de la lava de ese volcán en especial, y aparece el cuarzo. Bingo. Porque por ejemplo, aquí en Madrid, en mi ciudad, hay una zona en el Escorial en donde efectivamente donde hay un yacimiento de cuarzo. También hay, de forma histórica, una cantidad de avistamientos de ovnis que son ingentes. Pero es que, ¿qué pasa aquí con todo esto? Pues que efectivamente la zona aquella de Ciudad Real era también volcanosa y también tenía cuarzo en su composición, pero es que en Nuremberg, en donde observaron exactamente el mismo objeto volador no identificado de forma de punta, también tienen montañas de cuarzo. Ahí está la relación. Pero claro, ¿por qué muchos artistas pondrían exclusivamente pues lo que eran la batalla de las esferas, que no era ni más ni menos que, en mi opinión, pues poco menos que interacción
energética entre ellas, igual que ocurre con el fenómeno Ebony, eh, allí? ¿Por qué no pusieron aquella punta de lanza, aquel objeto volador no identificado que abarcaba toda la ciudad? ¿Y por qué lo pusieron de esa forma tan afilada? En mi opinión, era por la velocidad que tuvo aquel objeto volador no identificado, aquel ovni, que hizo que solamente muy pocos pudiesen observarlo, ya que el avistamiento fue rapidísimo y otros artistas no lo dibujaron porque no les dio tiempo a observarlo en ese momento. Es increíble, más allá de todo esto, que es fascinante a nivel ufológico, que dentro de lo que son los dibujos de Alemania, aparecen algunas esferas que parece que han tenido algún tipo de accidente, como si no hubiesen podido aguantar el proceso energético, el cual pues estaban allí básicamente mezclándose, separándose, como hemos visto por ejemplo en muchos vídeos en Tijuana, por ejemplo, o en México DF, y no hubiesen podido aguantarlo y hubiesen tenido su propio Roswell, pero en el siglo XVI y en Germania. Y eso se observa perfectamente en lo que parece ser, efectivamente, esas formas de fuego. Había energía, había temperatura caliente allí, pero hubo también objetos que no aguantaron lo que estaba ocurriendo allí. Una reunión de ovnis en donde hubo un Roswell hace... Bueno, podría hacer la cuenta. En el año 1561, en el siglo XVI. Entonces es increíble porque a estos chicos, allí en el parque, un día iban a jugar al fútbol y tal, otro día quizá pues iban a ver si veían alguna chavalilla, otros días pues iban pues a repasar los apuntes o bueno, pues lo que fueran a hacer. Lo que pasa es que ese día se encontraron con aquella maravilla que observaron en Alemania en el año 1561. Aquellos chicos se encontraron con que a ras de suelo, igual que a ras de las casas, pues se ven esos Ebanis en México y se ven además entrando en ese volcán atrayente del fenómeno ovni, sin ninguna duda. ¿Por qué? Posiblemente por la energía geomagnética de la Tierra, sin ninguna duda, eso es así. Pero también por la composición de los materiales que salen del subsuelo mexicano, justo en esa zona de México, justo en esa zona de España y quizá, más que quizá, también justo en aquella zona de Alemania. Nada más, es un programa que no quería que se me hiciese súper largo, pero que me ha parecido increíble y que tenía referencias tanto históricas como actuales y en donde se observan en México cada 2x3 en las cámaras que están enchufando ahí al volcán, ovnis lumínicos entrando y saliendo como Pedro por su casa, y lo hacen, y además siendo esto bueno, pues un problema para el espacio aéreo mexicano, y el ejército mexicano no solo está
teniendo en cuenta que esto está pasando, sino que los ovnis lumínicos incluso ha llegado a dar lo que son grabaciones a periodistas para que esto se haga público y para que poco a poco, por lo menos en el país mexicano, se vaya sabiendo más de la verdad extraterrestre que está ocurriendo, que no es ni más ni menos que son capaces de venir hasta aquí, son capaces de aprovechar nuestra energía, son capaces de mezclar su energía y posiblemente también sus datos, y son capaces también de tener accidentes. Pasó en Roswell, pasó en Aurora, Nuevo México, y pasó en Alemania en 1561. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os invito a suscribiros, como no, y a ver los vídeos de mis listas de reproducción. Os metéis en mi canal, ahí donde aparece pues mi careto, ahí pues lo podéis ver, y bueno, pues tengo de todo, desde viajes en el tiempo hasta universos paralelos, hasta bueno, pues mostrencos, marcianáceos, la tía Jacinta, el tío Hermenegildo, en fin, San Pito Pato, el fenómeno ovni, avistamientos de espíritus, todo lo que os podáis imaginar, porque realmente mi vida está en esto, y relacionar y entender el fenómeno ovni un poquito, aunque sea un poquito, cada día, un poquito más, es algo que a mí me parece algo que es maravilloso, y compartirlo con vosotros es algo que me llena al 100%, y os lo doy con todo mi corazón. Nada más, muchísimas gracias, salud y suerte para todos, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.